Transforma tu vida y descubre herramientas que fortalecerán tu estrategia personal y de negocios con el podcast Emprende con Éxito. Soy Vivian Reyes y estoy aquí para acompañarte a tomar decisiones conscientes para tu vida y tus proyectos. Emprende con Éxito, bienestar para tu vida, preparación para tus negocios. Te doy la bienvenida a este nuevo episodio. Para hoy tenemos un pequeño cambio, un ajuste en nuestro cronograma porque nos acercamos a esta época tan especial para todos que es la Navidad, cierre de año, comienzo también de nuevos proyectos y que es una muy buena oportunidad para hacer esos diagnósticos, ese balance de vida, ese volver a comenzar también con nuevas oportunidades, proyectos personales, proyectos de negocios y demás. Y para ello voy a entregarte en los próximos episodios una herramienta que te va a ayudar mucho a volver al centro y a cerrar este año y también a comenzar un año nuevo. Sin embargo, va a ser una herramienta que va a ser muy general para que la puedas retomar en el momento que lo consideres. Hoy está con nosotros nuevamente Carlos y aquí es donde tenemos este ajuste porque el día miércoles comenzaremos ya con este especial de 7 episodios y es por eso que hicimos ese cambio. Entonces Carlos hoy va a acompañarnos en avanzar en nuestra estrategia de negocios que ya teníamos unas tareas, unos retos, nos va a dejar nuevamente retos para que cuando regresemos, por decirlo, de estas cortas vacaciones, pues podamos retomar de la mejor manera, también como que no perdamos el hilo de ese proyecto de negocios que tienes en mente. Así que está con nosotros Carlos, bienvenido. Hola Vivian, muy contento y feliz como siempre de acompañarlos en este programa. Gracias, Carlos. Bueno, y acá te voy contando pues que ya tenemos tareas listas, venimos ya de avanzar en la problemática, empezamos a estudiar y a entender un poco más ese mercado, esas tareas que ya teníamos, estos retos de entender a estos usuarios y ya tenemos información, lo hemos ido explorando, pero ya llegamos al momento de tengo la información sobre el escritorio, que es algo que también hablábamos en el episodio anterior, y como que ahora qué hago, cómo empiezo a segmentar a estos usuarios, para qué va a ser importante, hay alguna técnica y muchas preguntas más que es lo que nos vas a estar respondiendo hoy, pero ¿qué tendríamos que saber antes de empezar a hacer esta segmentación y a comprender un poco más este comportamiento de nuestros usuarios? Muy bien, pues sí, efectivamente segmentar es fundamental en cualquier negocio. ¿Por qué? Porque queremos hacer un uso más eficiente de los recursos. En el momento en que nosotros empezamos a dividir o subdividir a este grupo de personas, vamos a poder además conocerlos más y por tanto influir mejor en las decisiones de compra que ellos tienen. Entonces, esa es la verdadera razón por la que nosotros debemos de segmentar. Dividir o subdividir. Y me podrías explicar un poquito más, o sea, la razón de, porque ahora estábamos en una reunión precisamente que estábamos juntos con nuestros emprendedores y entonces salía la pregunta, porque yo sé que es mucho trabajo y es, tengo que crear, en este caso estábamos hablando de la creación de una página de aterrizaje, pero entonces la pregunta era, tengo que crear una por cada producto, por cada servicio, el discurso tiene que ser por cada producto, por cada servicio y sé que es mucho trabajo, pero si es necesario o qué es lo que tendríamos que ver más allá de para qué nos va a servir esta herramienta. Claro, mientras mejor conocemos a los clientes, mejor podemos influir en sus decisiones de compra o mejor podemos diseñar productos o servicios que resuelvan mejor sus problemáticas y por lo tanto nos prefieran. Entonces, es importante identificar quiénes son esos grupos de personas, cuáles son sus necesidades y si es necesario adaptar ese producto o servicio para cubrir mejor estas. Entonces, sí, tal cual, es importante que, acorde al segmento de mercado, tú puedas diseñar estrategias e incluso productos o servicios específicos para ellos. Una de las tareas es entender más el mercado, ¿cierto? Pero entonces
También, porque aquí todo es con ejemplo, práctica. Tenemos emprendedores cuyo producto o servicio, por decirlo así, que muchas veces podría ser sin ánimo de lucro porque es parte de un propósito, pero entonces, evidentemente, si hay un usuario, pero cuando empezamos a decir, bueno, esto tiene que ser un modelo de negocio, tiene que generar ingresos, ¿quién sería el cliente? Y empieza esta confusión. ¿Quién es el usuario? ¿Quién es el consumidor? ¿Quién es el cliente? ¿Quién es el influenciador? ¿Qué tendríamos que saber? ¿Cuáles perfiles hay? ¿Para qué nos sirve conocer esos perfiles? ¿Y cómo lo podemos ajustar a nuestra estrategia? Dentro de un proceso de compra hay muchos roles que se pueden jugar y a partir de ahí es importante identificar quién o quiénes participan dentro de esos roles en el proceso de compra. Como bien tú comentaste algunos de ellos. Uno es el cliente y el cliente normalmente es aquel que está pagando por el producto, por el servicio, ¿no? Sin embargo, hay también usuarios, que son aquellos que gozan de los beneficios de eso que alguien compró. El mejor ejemplo suele ser en el caso de los papás que tienen hijos y esos hijos utilizan pañales. El bebé no es el que compra el producto, el bebé no es el cliente. El bebé es el usuario de los pañales y el cliente son los padres. Entonces, ahí empiezas a darte cuenta que no en todos los productos o servicios, quien compra el producto, quien normalmente es ese cliente, es el que va a obtener los beneficios de ese goce, de ese producto o de ese servicio. Además de estos dos que son los clásicos, quién es el cliente y quién es tu usuario, también es importante identificar que puede haber muchos otros roles. Dentro de ellos, un ejemplo es el influenciador. ¿Quién es aquel a quien recurre ese cliente para poder tomar una decisión? Y ese influenciador puede ser tanto positivo como negativo. Y eso es importante identificarlo. También es importante identificar quién es quien toma la decisión, porque no necesariamente el que suele ir a comprar, que en otras variantes es el comprador, no necesariamente es el que decidió la compra y no necesariamente es de quien viene el recurso para poder adquirir el producto. Entonces podemos tener distintos clientes, pero dentro del proceso de compra de ese cliente puede haber distintas personas involucradas. Todo dependerá de la complejidad de la decisión que tiene la adquisición de este bien o de este servicio. Si yo, ¿no? Una mujer va a comprar un vestido y es un vestido para ir a la oficina, a lo mejor no requiere demasiada, bueno, puede tomar la decisión ella sola sin mayor problema. Pero si ese vestido es para una fiesta, seguramente va a recurrir a alguna amiga, amigas o familiares para que la acompañen y entonces le ayuden a decidir cuál es ese vestido. Pero si va a ser su vestido de bodas, seguramente va a tardar muchísimo más tiempo en tomar esa decisión. Entonces, es ahí donde nos empezamos a dar cuenta que de un producto que podría sonar genérico, como son los vestidos en este ejemplo, pues ahí depende el tipo de vestido, son quienes van a estar involucrados dentro de ese proceso de compra. Por eso es que es muy importante segmentar, por eso es que es muy importante dividir, incluso cuál es el momento o qué es lo que está valorando, qué es lo que está buscando ese cliente para que tú puedas ofrecer una mejor solución. Digamos que segmentar me ayuda a llegar más rápido a ese proceso de compra sin tanto desgaste, lo podría decir allí, porque como siempre, pues escuchamos muchísimo también, es que lo mío va para todos, o sea, bueno, todas las mujeres necesitan un vestido, pero finalmente el segmentar para qué me sirve en ese caso, si, y qué buscan los empresarios detrás de hacer una estrategia de negocios basada en la segmentación de sus Claro. usuarios. Te ayuda a entender mejor a tu cliente y por lo tanto hacer un uso más eficiente de tus recursos. Ujú. Que te va a ayudar a que tú puedas vender más fácil el producto o servicio al tú poder adaptarlo a ese cliente que te interesa convencer para que te compre. Esa es la verdadera razón de la segmentación. Sí, efectivamente, como tú comentabas, le puedes vender a todo mundo, pero hay que encontrar aquellos que es más probable que te compren y que te va a requerir menos esfuerzo que te compren porque tú le puedes ofrecer una mejor solución.
Entonces, si tú sabes enfocarte, vas a poder hacer un uso más eficiente de recursos y la probabilidad de que tengas éxito dentro de tu negocio va a ser mucho mayor. Listo. Entonces, ya teniendo en cuenta esta introducción, vamos a pensar en un ejemplo de segmentación. Ya vamos revisando, aquí hemos tenido ejemplos múltiples. Hoy que estábamos en nuestra reunión, pues eh, el tema como general fue el bienestar, entonces tengo el tema del bienestar, bueno, alguna problemática específica que lo puedo promover a nivel de consumidor final o puede ser las empresas. ¿Qué herramientas yo puedo utilizar para empezar a identificar más estos comportamientos? Porque seguramente yo, aparte de que tengo en personas particulares que pueden tomar mi producto y hay empresas, pero hay tipos de empresas, hay tipos de personas y yo esto lo tengo que empezar a poner donde en un documento, como empiezo a sacar, pues acá nosotros le llamamos el avatar, ¿cómo empiezo yo a decir, cómo a formar esos perfiles? En mercadeo normalmente, pues lo más básico en la universidad es el perfil demográfico, el psicográfico, pero en emprendimiento hay unos muy puntuales ¿cómo nos ayudarías tú, Carlos, a que podamos tener más claridad en esos perfiles de los usuarios? Hay que entender que tú vas a segmentar o tú vas a dividir a un mercado acorde a aquellos factores que pueden influir en la demanda de un producto o de un servicio. Ujú. Tú los vas a dividir bajo esos factores porque eso es lo que a ti te interesa. Entonces, el siguiente punto es, ¿tú le vendes a personas, a consumidor final, o tú le vendes a una organización? Si bien la organización está conformada por personas, tiene características específicas que vale la pena identificar. Desde ahí partimos, ¿no? De lo más básico, ok, es cliente final, son personas que van a ir a un determinado lugar y comprarlo, o son empresas que llevan un proceso normalmente distinto de compra. Algo fundamental de la segmentación es que nos debe de permitir cuantificar de qué tamaño es el mercado al que nosotros queremos llegar. Entonces, es muy importante que una de las características por las que tú segmentes o dividas te ayude a contar cuántas personas o cuántos tipos de empresa hay, para que tú te des cuenta si es un mercado lo suficientemente grande al cual vale la pena enfocarte. Por eso es que normalmente en una segmentación de consumidor final se consideran a los factores demográficos, como tú comentabas, ¿ok? ¿Cuál es su sexo? ¿Cuál es su rango de edad? Porque eso te va a ayudar a ir a cualquier censo de la población y te va a poder identificar cuántas personas hay. Si tú estás por el otro lado vendiendo empresas, también hay censos económicos en cada uno de los países y también están clasificadas acorde al tamaño de la empresa. Entonces, si tú identificas factores en este caso, del tamaño de la empresa, te va a ayudar a cuantificar cuántos hay. Otro punto súper importante es el tema geográfico. ¿Dónde estás ubicado? Porque entonces tú quieres saber no nada más cuántos de esos clientes hay, sino cuántos de esos clientes hay en donde tú quieres iniciar ese negocio. Y eso aplica tanto para empresas como para personas. Entonces, esos dos factores, el demográfico y geográfico en el caso de las personas y el tamaño de empresa y el geográfico dentro de bueno, sería el tamaño de empresa, la industria en la que se encuentra y la parte geográfica, y eso te ayuda muy bien como una primera referencia. Quieres saber si el mercado es lo suficientemente grande. Pero, como bien comentaste, no es lo único. Nos interesa saber aquellos gustos, qué es lo que suele hacer el consumidor en su vida diaria y qué es lo que prefiere del producto o servicio que tú estás vendiendo. Y es ahí donde surgen los famosos insights del consumidor que te ayudan a identificar nuevos grupos o nuevos nichos de mercado. Porque parte del avance que tuvimos con el episodio pasado, y era, bueno, si íbamos a preguntar cómo era un día, qué dolencias, qué le molestaba. Entonces acá ya empezamos a hablar de cifras,
podríamos describir, y esto sí muy a manera de cómo tú lo haces o lo haces con tus emprendedores, cuando el emprendedor te dice, no, es que yo le voy a vender a una empresa, ¿cuál es esa recomendación? Mínimo, ten en cuenta lo siguiente, como estabas diciendo ahora, tamaño, industria. Entonces, a nivel de empresas, si lo voy a vender a empresas, ¿cuáles serían mínimo esos 4 datos? Y si fueran personas, mínimo, ¿cuáles son esos 4 datos que yo tengo que saber de ellos? Efectivamente, en tamaño de empresa, bueno, en empresas hay que identificar el tamaño. Y algo que les digo es nunca, nunca digan que le venden a pymes, ¿no? Decir que tú le vendes a pymes, estás diciendo que le vendes a más del 90% de las empresas, dependiendo del país en el que te encuentres. Pero eso no te sirve de nada. Tú tienes que identificar si le vendes a microempresas, a pequeñas empresas, a medianas empresas, para que entonces tú puedas influir mejor y puedas cuantificar mejor. Entonces, es importante el tamaño, pero dividido de esa manera: micro, pequeña, mediana o gran empresa. Ujú. Y no digas que le vendes a todas, porque eso no te va a ayudar a tomar mejores decisiones. Selecciona una. Después, selecciona la industria en la que se encuentra. Insisto, hay censos económicos, eso te va a ayudar a identificar cuántos de esos hay. Otro punto importante es el tema geográfico, dónde se ubica, para que tú veas si en el área que estás es donde más puedes vender esos productos o esos servicios que tú estás ofreciendo. Y otro más es cómo está la estructura de la organización. No, no es lo mismo venderle a una fábrica que venderle al corporativo. Entonces tienes que saber identificar cuál es el nivel al que tú le estás vendiendo. ¿Por qué? Porque acorde al tipo de estructura que tiene, entonces tú vas a poder conocer mejor o vas a poder llegar mejor a ese cliente, ¿no? Entonces, eso es respecto a la parte de empresa. Ujú. ¿La antigüedad tiene que ver o no? ¿Da como podría ayudar a detallar algo? Puede llegar a influir, pero la verdad es que el mundo cada vez es más cambiante, cada vez es más rápido. El promedio de vida de las empresas ronda los 8 o 10 años. Entonces, si bien sí hay empresas de muy longevas, la verdad es que también hay muchas empresas muy nuevas y al menos en el tema de organización, si bien podría ser una referencia de cómo toman las decisiones o de que puedan traer proveedores de muchos años atrás, no es determinante. Hay que analizar, no quiere decir que no haya empresas que ya tengan convenios y demás previamente, pero yo no lo consideraría como algo fundamental. Es importante saberlo, sí, si lo sabes, está bien, pero también dependerá de tu producto o servicio. ¿A qué voy? Si yo vendo un producto o servicio que sé que es para organizar una empresa, para ayudarle a que se consolide, pues entonces sí me interesan empresas de nueva creación. Es un factor que influye en la demanda del producto o servicio. Pero si, no, si yo le vendo un producto que normalmente es una materia prima, que es un servicio de mantenimiento, cuando ya están operando, ese factor de qué tan nueva es la organización ya no se vuelve tan relevante. Listo. Y esto nos sirve para no llenarnos pues de una cantidad de datos porque todos los datos me sirven, sino para ser muy precisos. Y en el caso de personas, si pudiéramos decir 4 características principales, normalmente influye la edad más la parte psicográfica que ya nos contarás. ¿O qué tendrías en ¿Sí? cuenta en un perfil? Sí, normalmente es la parte geográfica, donde se encuentran, la parte demográfica, cualquier información que aparece en un censo de población son datos demográficos y esas dos cosas nos van a ayudar a cuantificar. Un ejemplo es yo tengo un mercado que son hombres y mujeres de 18 a 25 años, de un nivel socioeconómico medio alto, que estudian en una universidad privada, que habitan en Cali, ¿no? Entonces, ya identifiqué, hay factores geográficos y demográficos. Ujú. Sin embargo, sabemos que esos estudiantes, porque a final de cuentas tú hablas un poquito de poner un avatar, entonces tú podrías decir, ah, bueno, ellos son estudiantes de universidades privadas. Ujú. Pero sabemos que esos estudiantes no todos se comportan igual.
Es ahí donde vienen dos puntos clave extra, que es el psicográfico, que tiene que ver con qué hacen esas personas en su vida diaria, y con el tema de comportamiento, qué tipo de producto o servicio están buscando en específico. Ujú. Si lo resumimos de una manera todavía más sencilla, lo geográfico y demográfico son cosas físicas, segmentas por rasgos físicos. La parte psicográfica y por comportamiento son características emocionales. Y en estas características emocionales es donde realmente surgen esos nichos de mercado. Recordar rapidísimo qué es un nicho de mercado. Un nicho de mercado es un grupo de personas u organizaciones que no están contentas con la oferta actual de productos o servicios que hay en el mercado. Ujú. Entonces, tú identificas a un grupo de personas que tienen ciertas necesidades que los productos actuales no los hacen felices y entonces tú puedes llegar con la solución idónea para estos nichos de mercado. Entonces, digo, resumiendo, las cuatro era geográfico, demográfico, psicográfico o por comportamiento. Sí, tengo un producto por internet. Entonces, bueno, el producto está en Colombia y tengo unos cursos de, ¿qué podría ser? Tengo un programa de meditación, por ejemplo. Entonces, resulta que yo tengo mis clientes por internet, pero tengo personas de otros países. En ese caso, ¿qué estoy haciendo bien? ¿Hacia dónde me tengo que ir? Porque ahora con las nuevas tecnologías, pues tenemos como más apertura, menos barreras para llegar a los clientes. ¿Qué tener en cuenta en este caso cuando hablas de lo demográfico? Efectivamente, las nuevas tecnologías han eliminado las barreras geográficas. Entonces, cuando tú normalmente dabas esos talleres de meditación, pues tú los tenías que dar en un salón, en una ciudad en específico, en un horario en específico. Las nuevas tecnologías han permitido que, derivado de que no y que además derivado de que no podemos salir, podamos llegar o podamos adquirir productos que están en otros países sin tener que salir de nuestras casas. Y eso también aplica para productos, no solo para servicios. Podría parecer que el tema geográfico ya no es relevante en el momento de tu hacer la segmentación. Sin embargo, es importante recordar que cuando tú segmentas, te ayuda a enfocarte más a aquellos lugares en los que quieres llegar. Entonces, aun cuando tu producto lo pudieras vender en todo el mundo, uh-huh, si tu producto es en habla hispana, difícilmente alguien te lo va a comprar en China. Entonces, de nada te serviría lanzar una campaña en redes sociales alrededor de todo el mundo si sabes que solo lo van a consumir gente de habla hispana. Y no quiere decir que no haya gente que no hable español en China. Ya habiendo tantos miles de millones de personas, pues seguramente van a ser bastantes. Pero, pues qué mejor que hacerlo en lugares que tú sabes que puedes generar más confianza. Si tú ya quieres lanzar una campaña, entonces tú defines, bueno, ¿a qué lugar me interesa lanzar ese producto o ese servicio? Bueno, es que a mí me gustaría llegar a este país, me gustaría llegar a este otro país, y entonces tú generas esas campañas. Un punto importante, segmentar no quiere decir que tú no le vayas a vender a quien quiere comprarte el producto. Ujú. Porque muchas veces esos dicen, es que cualquiera me compra. Sí, cualquiera te puede comprar. Y si llega alguien que no es de tu perfil o de tu segmento o de tu avatar, como le hayas querido llamar, no le vas a decir, no, lo siento, yo no te vendo. No, tú le vendes, pero tú sabes a quién te interesa venderle. Ujú. Y entonces tú dedicas esos esfuerzos a ese grupo de personas esperando que te compren y que sea un negocio más rentable. Y este tema de usuarios es un punto súper clave y se promueve mucho en las entidades del emprendimiento, en las universidades, que podríamos correr a veces el riesgo de mucha planificación y poca gestión, pero sí se utilizan unas herramientas y yo me imagino que igual allá, que acá, que allá en México y acá en Colombia, ¿qué herramientas utilizas tú y para qué sirven realmente un mapa de la empatía, un mapa de la experiencia?
un Jobs to be done, para qué nos sirven, las utilizas, qué nos podrías recomendar, porque pues nos puede servir para explorar y como reto para esta semana con nuestros emprendedores. Claro, hay distintas herramientas, como tú bien lo comentas. Hay muchos autores que han buscado facilitar esta dinámica de identificar segmentos de mercado que es clave para el emprendimiento. Y vuelvo a insistir, es clave porque cuando tú tienes claro a quién le vas a vender, es más fácil que puedas influir en sus decisiones de compra. Un punto que es importante es que cuando tú planeas demasiado y no validas, entonces estás perdiendo el tiempo, ¿no? Se vale la pena, perdón, se vale dedicarle tiempo y es necesario dedicarle tiempo a la planeación, pero después tú tienes que validar. Muchas veces el emprendedor comienza a segmentar por lo que se les ocurre, ¿no? O porque dijeron que, es que debe de haber esas 4 cosas, entonces yo empiezo a llenar todo. Aquí lo importante es empezar a validar que eso efectivamente existe, ¿no? Porque es como hacer una cartita a Santa Claus. Tú empiezas a escribir todo lo que quisieras que fuera. Cuando tú haces un segmento de mercado como emprendedor, normalmente eso mismo sucede. Es que yo creo que hay un alguien ahí que me puede comprar y entonces ese alguien seguramente le gusta esto y bla, 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 y va a vivir enamorado de mi producto, de mi servicio, ¿no? Pero pues eso es lo que tú crees. Y como a ti te encanta ese producto, entonces tú dices, sí, seguro, y este es mi mercado. Ok, dame evidencias de que ese mercado existe. Dime cuántos de esos hay. Dime a cuántos de ellos entrevistaste. Dime si efectivamente están buscando a alguien como tú que ofrezca ese producto o servicio que tú estás ofreciendo. Entonces, ya no nada más lo describiste y lo alucinaste, sino ya sabes que realmente existe y que efectivamente tiene esas necesidades que tú estabas buscando. Para eso, regresando al tema de herramientas, bien comentaste, suele haber un mapa de empatía que te ayuda a cuestionarte y normalmente tienen herramientas que te ayudan bueno, preguntas detonantes que te ayudan a tú pensar, reflexionar distintas herramientas. Viene un Journey Map donde normalmente identificas cuál es ese camino del cliente que vive en un proceso de compra del producto o servicio. Entonces te ayuda a entender y te ayuda a ver si realmente eso sucede. Ya les había comentado, la observación es fundamental. Si tú quieres vender un producto o servicio, ve y observa quiénes entran a ese tipo de negocios para que entonces tú empieces a validar. Y también hay otra herramienta que se llama el análisis mágico del mercado, que te ayuda a identificar algunos de estos elementos bueno, sí, elementos importantes para poder segmentar un mercado y poder tomar mejores decisiones al respecto. Hay muchas herramientas, muchas o prácticamente todas son de acceso libre que te van a ayudar a entender, bueno, primero a categorizar y después a entender mejor a ese grupo o a ese segmento de mercado. ¿Sirve para todos en cualquier momento o tiene que ver con etapas? Según el tipo de empresa, el mapa de la empatía lo puede hacer la empresa que apenas está sobre planes y ya más adelante lleva 10 años y quiere hacer alguna transformación. El mapa de la experiencia también, o ya cuando ya tengo validación que sé cuál es la experiencia completa del usuario. El tema de entender al consumidor es algo que debes de hacer siempre, desde que inicia la empresa y aunque lleve 50, 100 años en el mercado. ¿Por qué? Porque los consumidores van cambiando. Si bien podríamos decir que hace 50 años había hombres y mujeres de 18 a 25 años de nivel socioeconómico medio alto que habitaran en una determinada ciudad y que estudiaran en un determinado tipo de institución, la manera en la que se comportaban esos jóvenes de hace 50 años no tiene nada que ver con los jóvenes como se comportan ahorita y no va a tener nada que ver con los jóvenes que se van a comportar de aquí a 20, 30 años. Entonces, es algo que tienes que hacer constantemente. Si tú vas empezando tu negocio, tienes que hacerlo porque te va a ayudar a hacer un uso más eficiente de tus recursos. Si tu empresa ya está operando, tienes que hacerlo para entonces tú poder igual tomar decisiones más inteligentes sobre quién es el mercado que es más rentable para ti. Entonces, háganlo siempre, en todo momento, y hay que estarlo revisando. No es, sí, yo ya lo hice hace 5 años, entonces
ya, check, ya no lo vuelvo a hacer. No, tienes que hacerlo en todo momento porque estos nichos de mercado, estos grupos de mercado surgen en distintos momentos, ¿no? Bueno, siempre están surgiendo, siempre están cambiando las costumbres de la gente. Y ya nos vamos acercando al final de este episodio. Y también recordarles, Carlos, que hicimos este pequeño cambio. Siempre nuestros invitados están los días miércoles. Esta vez lanzamos este episodio en día lunes porque se viene esta pausa del año. Nosotros vamos a celebrar nuestra Navidad, pero igual es una pausa. Si no estás en esta época y estás escuchando este episodio, vendrán 7 episodios para hacer un balance de vida, un cierre de ciclos, volver al centro, que siempre es muy importante. Incluso independiente que estés haciendo tus estrategias de negocio, siempre es bueno hacer estas pausas, volver a reconectarte con tu propósito, contigo, con tus buenos hábitos y siempre estar midiendo y siempre estar equilibrando tu vida en pro de esos buenos hábitos y en pro de ese propósito de vida. Entonces, tenemos ese descanso, pero precisamente por ese descanso también hay un reto mayor, hay unas prácticas. El siguiente episodio, el siguiente tema que tendremos con Carlos tiene que ver con la propuesta de valor para que te vayas preparando. Pero antes de ir a ese tema, Carlos, ¿cuál debería ser nuestro reto, esa tarea que tenemos que tener en cuenta para llegar a ese episodio preparados? Perfecto. Bueno, primer reto, escuchen esos 7 episodios. Estoy seguro que esa labor personal va a ser súper importante y les va a ayudar muchísimo, ¿no? Pero regresando al tema de negocios, lo que me interesa es que puedan identificar 1 o 2 segmentos de mercado a quienes ustedes podrían enfocarse. Recuerden, deben identificar características físicas y emocionales que les puedan ayudar o que sepan que pueden influir en las decisiones de compra de ese grupo de personas. Es decir, ya, si tengo un montón de personas que he indagado con las prácticas anteriores, esta vez ya es poner, bueno, me voy a enfocar o por lo menos voy a empezar por estos dos. Si bien más personas podrán comprar mi producto, me voy a enfocar en mis estrategias de promoción, de difusión y demás en estos dos perfiles con la información que nos entregaste de tipo de características, de cómo los podemos ir clasificando, ¿correcto? Correcto. Ustedes ya debieron de haber hecho entrevistas, ya debieron de haber identificado a un grupo de personas. Seguramente van a poder ir clasificándolos. Identifiquen aquellos 2 que se mostraron más interesados y vayan separándolos y describiéndolos todavía más. Punto importante, si venden a consumidor final, no pongan mujeres de 18 a 65 años. Eso no sirve. ¿Por qué? Porque una chica de 18 años se comporta completamente distinto a una mujer que tiene 65 años. Divídanlo por grupos de edades más pequeñas y que vayan más o menos correlacionados al estilo de vida que tengan. No hagan grupos tan grandes en general. Lo mismo como les comentaba con las empresas, no digan que le venden a pymes, digan a qué grupo de empresas y de qué industria es a la que se van a enfocar, porque de esa manera van a poder tomar mejores decisiones. Pareciera sencillo, pero aquí hay un grado de dificultad y la invitación hoy es que no sea trabajo o tarea académica, porque pues tú cuando ves mercadeo, si estudiaste mercadeo, administración, tenemos ingenieros industriales en nuestro programa, pues evidentemente esto lo viste en algún momento. No es sentarnos con los compañeros a definir un público, es vivirlo, es decir, ya tienes esa problemática, ya estás haciendo entrevistas, empieza a identificar esos públicos que se notan más, como lo decía Carlos, más interesados por la posible propuesta que tú vas a realizar, pero eso lo vamos a ver en el próximo episodio que grabemos con Carlos. Carlos, una vez más, muchas gracias por toda esta información. Ya te estaremos contando de estos resultados. Acuérdate, si me estás escuchando, si nos estás escuchando, que puedes ponerte en contacto a través de nuestro Instagram en Emprende con Éxito o en Vivian Reyes. En Instagram nos encuentras, nos dejas tus comentarios, incluso si tienes dudas, inquietudes en esta preparación
pues yo las traigo para que Carlos nos ayude en el próximo episodio a responderlas. Carlos, muchas gracias. Gracias a ti, encantado como siempre de acompañarlos. Hasta aquí nuestro podcast Emprende con Éxito. Tu momento de actuar es ahora. Diseña y acciona tu estrategia personal y de negocios. Encuentra nuestras redes sociales en www.emprendeconexito.co. Déjanos tu mensaje y comparte esta información.